Bueno, pues buenas tardes a todos. El tema que vamos a debatir hoy es sobre las sociedades secretas. Hubo un tiempo bastante largo que de las sociedades secretas no se hablaba mucho. Parecía que ya estaban medio paralizado esto, ¿no? Aunque seguían estando. Pero a raíz del libro El nombre de la rosa, por ejemplo, de Umberto Eco, o bien aquellos otros de Ángeles y Demonios, y el otro anterior, el Código Da Vinci, de Dan Brown, ahí empezaron a llover libros de todo este tipo de literatura, ¿no? Unas cosas son verdades, otras son mentiras, unas son novelas, y de este tema hay, por ejemplo, de todos los tipos, de todas los pensamientos. Hay religioso, hay esotérico, hay político, hay los masones, hay un montón de sociedades secretas, los Illuminatis, bueno, que no hace falta enumerarlos a todos. Y bueno, a partir de entonces es cuando la gente se empezó a interesar mucho por estos temas. Y el último, que yo creo que es el más importante y el que toca más a nuestra sociedad, es el tema de los Bilderberg, que esos sí que dan miedo. Los otros pueden ser pues sociedades secretas que entre ellos pues hacen sus ritos, sus ceremonias de iniciación y todo esto. Pero estos, si es que es cierto, porque no toda la literatura que hay te la puedes creer, pero bueno, hay un periodista que es Daniel Stulin, que investigó mucho y se infiltró dentro del club Bilderberg, y de ahí sacó mucha información que publicó en periódicos, que está amenazado de muerte por haber sacado a la luz muchas cosas de este club, que ahí hay los grandes poderosos. Bueno, pero ahora empiezo ya a explicar. He hecho un poquito de historia de las sociedades estas secretas para que podamos cada uno debatir lo que pensemos, ¿no? A lo largo de la historia, grupos de hombres, ya sean emperadores, reyes, reinas, asesores y consejeros, y así sucesivamente, se han reunido para dirigir a su favor los más grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales. Pero también han existido otros grupos en lugares desconocidos que, sin estar en el centro de la atención global, pueden haber ejercido una influencia considerable sobre esos acontecimientos. Por ejemplo, los Caballeros Templarios fue una sociedad, y es que todavía existe, una sociedad secreta medieval fundada aproximadamente alrededor del año 1118. Y tenía el fin de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante y después de las cruzadas. Ellos recibieron el respaldo oficial de la Iglesia Católica en 1129. En pocas décadas se convirtieron en una de las órdenes más poderosas de Europa, con un sistema bancario sofisticado y confiable, fuerte presencia militar, ligas de seguidores y territorios en constante crecimiento, etcétera, etcétera, para no extenderme mucho. La fundación de la masonería en Egipto por Euclides, o sea que mira si data de años. Tienen unos estatutos reflejados en el poema Regios por pertenecer a la biblioteca del rey Jorge II, data en 1390. Yo tuve la paciencia de leerme todo esto, el poema Regius. Básicamente, desde los comienzos de la civilización, ha habido competencias y rivalidades entre facciones de sectores poderosos, pero siempre la posesión del poder ha variado de una época a otra. En los inicios de la cultura humana, el poder estaba predominantemente en manos de los sacerdotes de las distintas deidades, que incluso tomaban a su cargo la entera educación del monarca, con el fin de que llegara a la madurez y en posesión del trono siguiera los preceptos del templo en vez de constituirse en la suprema autoridad en sí mismo. Este sistema de cosas no podía durar, dado que este fue el caso del rey Namur, de la ciudad de Ur en Sumeria, o sea que imagínate los años que data ya todo esto, hace más de 3000 años. Educado por una facción de sacerdotes del templo, cuando llegó a la madurez, este rey, decidió que era lo suficientemente capaz para gobernar por sí solo y así separar el poder de los sacerdotes.
Este ejercicio, por más de milenios, se rebeló contra el deseo de independencia del monarca, promoviendo insurrecciones en Babilonia, y en cambio no solo no desaparecieron, sino que se multiplicaron, expandiéndose por la India, la actual Arabia, el norte de África y toda Asia, utilizando un procedimiento novedoso. Los antiguos Illuminati de todo el mundo conocido no solo permanecieron en comunicación mediante una extensa red de contactos, sino que se infiltraban en otras organizaciones secretas, místicas y políticas, atentos a recuperar por los medios que fuera necesario emplear. Su poder de antaño, a lo largo de siglos venideros, lo único que haría sería afirmarlos más en su objetivo de un poder mundial y absoluto. En Egipto, mientras tanto, iban a suceder acontecimientos propicios para la supervivencia de estas sectas o sociedades secretas. 1500 años antes de Cristo, las escuelas de inicio espiritual y misterio fueron aglutinadas por el mismo faraón, quien se convirtió en el líder máximo. Establecida como factor de poder, esta verdadera escuela mística acogió en su seno a los fugitivos babilónicos, los prófugos babilónicos y sus seguidores egipcios. Se nuclearon en torno a una corriente de pensamiento que unía lo místico y lo científico, denominado desde entonces la Gran Fraternidad Blanca. Estoy enumerando unos cuantos, porque si tuviera que enumerar todos los que hay. En estos últimos años, gracias a Internet y a distintos tipos de telecomunicaciones, el material informativo ha aumentado de una manera exponencial. Pero cuidado, debemos tomar en cuenta el evaluar y utilizar la información. No es de igual manera fácil filtrar información falsa o viciada. A veces la información nos viene dada por anónimos en la mayoría de casos. No todo lo que se dice en Internet es cierto. Además, estas sociedades también han evolucionado mucho y ya no son tan secretas. O sea, por ejemplo, los masones hacen a puertas abiertas conferencias, acude la gente, explican muchas cosas, y muchas de las iniciaciones que se explicaban eran exageradas, que no eran del todo ciertas. O sea, explicaban unas historias que mataban criaturas, bueno, una serie de cosas que yo creo que no era así. Tal vez siglos antes sí, pero el mundo ha evolucionado a mejor, ¿no? ¿Por qué ha surgido esta nueva tendencia al estudio y especulación sobre estas sociedades que han existido desde las más antiguas civilizaciones? Considerado que todo esto ha surgido en gran parte por las siguientes razones: la difusión de las novelas sensacionalistas de los últimos tiempos, que han excitado la curiosidad de los lectores. También están de por medio los viejos temores de las corrientes milenaristas. Cuando cambiamos de milenio también se explicaban que se iba a terminar el mundo, que no sé qué. Sobre la revelación de todos los misterios antes del fin del mundo, avaladas en nuestra cultura por el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y por último, para los creyentes de las corrientes espirituales, la influencia de la era Acuario. Pero ahora, cuando vivimos en un mundo libre y podemos pensar y decir lo que queremos, ¿por qué existen estas sociedades secretas? Según el diccionario, una sociedad secreta es una sociedad que realiza actividades de una forma oculta, generalmente al margen de la ley y para beneficio propio, y para sus miembros, que esconden su pertenencia a ellas. Pero esto es una definición un tanto parca para abarcar todo el repertorio de sociedades que han existido y existen alrededor del mundo. Si se han fundado sociedades secretas para tales fines, como la famosa Camorra italiana, la cual después de acabado el gobierno fascista italiano devendría en la actual mafia. Pero algunas de estas sociedades tuvieron una vida efímera. Otras han existido a través de los tiempos y han dejado una marca indeleble, y aún hoy desconocemos el poder que ejercen. Si analizamos cada una de ellas, observamos que la línea que las separa es imperceptible y en ocasiones no sabemos dónde comienzan unas y terminan otras.
saber si los sufís, los templarios, los rosacruces, la masonería, calaveras y huesos, el Opus Dei, etcétera, etcétera, beben de un mismo cuenco o sus similitudes son casuales, es algo difícil de descifrar, ¿no? Yo no he pretendido hacer un análisis exhaustivo de estas sociedades, puesto que desconozco su funcionamiento interno. Ninguna breve explicación de lo que representaron cada uno de ellas. Por eso, en estos apuntes he tomado unas breves pinceladas sobre su realidad que nos puede servir para motivar un inicial conocimiento sobre las mismas y podemos iniciar un debate en esta tertulia. A ver, hay 5 que son las más fuertes, digamos. El Club Bohemio, fundado en San Francisco en 1872. Entre sus costumbres se caracteriza por realizar un retiro anual en el Bosque Bohemio, un campamento privado que tienen en la región. Solo asiste a esos encuentros la élite más poderosa de la logia, compuesta especialmente por referentes del Partido Republicano que se reúnen en torno a la estatua de un búho, y sus miembros más famosos son los expresidentes Ronald Reagan, que ya murió, ¿no? Ronald Reagan, y George Bush. Eso lo explico a grandes rasgos porque había un historial enorme. La Orden de los Templarios de Oriente, que esta es más moderna que los templarios, los que iban a las cruzadas, ¿no? No se sabe la fecha exacta de su fundación. Rondan los primeros años del siglo XX. Su creador fue un químico austríaco que permanece anónimo y su integrante más reconocido fue el ocultista británico Aleister Crowley, que la reformuló bajo la órbita de una nueva religión creada por él, cuyo nombre es Telema. Creen que la existencia humana, eso es lo que creen ellos, que la existencia humana es un producto del continuo espacio-tiempo y su ley es haz tu voluntad, será el todo de las leyes. Luego hay los 3, los Rosacruces. Fue creada en la Alemania medieval por Christian Rosenkreuz. Su símbolo, una rosa sobre una cruz, y su principal credo es que todos sus miembros comparten una sabiduría única y secreta. Practican el ocultismo y su doctrina está, según sus lineamientos, construida sobre verdades esotéricas de un pasado antiguo. Luego hay el 4, que es Calaveras y Huesos, que esta es muy famosa. Esta está en una universidad en Yale. Esta sociedad se formó en 1832 dentro de la Universidad de Yale, en Connecticut. Informalmente se la conoce como Huesos y sus integrantes se denominan Hombres Hueso. Solo incorpora 15 estudiantes por año tras pasar por un arduo proceso de selección. Se cree que la logia tuvo una participación destacada en sucesos históricos trascendentales como la construcción de la bomba atómica. Se dice que Oppenheimer pertenecía a ella, que Oppenheimer era el padre de la bomba atómica, el físico que trabajó en ella. Luego la 5, ya no he puesto más. Fue creada en 1890 por el ocultista español Gerard Anaclet Vincent Eucas, conocido como Papus, y el esoterista francés Augustin Chaboseau. Su objetivo es transmitir las enseñanzas secretas del marqués Louis-Claude de Saint-Martin, alias el filósofo desconocido, estudioso de la mística judeocristiana. Su intención es retornar a un estilo de vida primitivo. Y dejo por alto otros para pasar al que nos concierne ahora, el que está más vigente y el que nos preocupa más, que es el Club Bilderberg. ¿Qué es lo que quieren realmente? Oficialmente se trata de un grupo de personas muy influentes que año a año se reúnen para mantener discusiones informales, según ellos, sobre megatendencias y grandes temas mundiales de naturaleza privada, cuyos participantes pueden tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar y comprender. No existe agenda oficial, pero se cree que Bilderberg es un oscuro grupo que conspira para dirigir los destinos de la humanidad. La realidad es que se trata de gente muy rica y poderosa, excepcionalmente influyente, que tiene claros objetivos e intereses en común, aunque nadie sabe a ciencia cierta sobre qué discuten detrás de puertas herméticamente cerradas. Claramente, Bilderberg
viene despertando creciente interés y expectativa entre la opinión pública mundial. En España se reunieron, supongo que lo recordáis, hace 4 o 5 años en un hotel en Sitges. Se reúnen cada año en distintos países, en los mejores hoteles del mundo. O sea, alquilan todo el hotel y nadie más puede entrar allí. Desde que se iniciaron estas reuniones Bilderberg en 1954, o sea, esta es nueva. Siempre eligen hacerlas en exclusivos hoteles que brindan la necesaria seguridad, privacidad y tranquilidad para discutir su siempre secreta agenda. El club ha cobrado significado porque está inserto en y dentro de la compleja y mucho más vasta trama de la estructura del poder real global que rige nuestro mundo. Esta red de poder está conformada por multitud de nudos: las corporaciones multinacionales, los bancos transnacionales, los multimedios globales, gobernantes subordinados, entes multilaterales, supranacionales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI y un verdadero rompecabezas de lobbies, y agrupaciones públicas y privadas de la más variada índole. ONGs, logias, sectas e incluso, ¿por qué no?, mafias, grupos terroristas, traficantes y otras organizaciones criminales. La trampa que preparan es terrible de ser cierta, pongamos un interrogante. Un gobierno mundial formalmente público que contará con el anal democrático del voto de los pueblos que lo elegirán, pero donde las opciones que enfrentaremos serán cada vez más estrechas, pues desde el mismo poder privado, manejado por el dinero, las opciones democráticas son predeterminadas, predirigidas y predecididas por poderosos operadores. Esto ya rige en algunos países donde los dueños del poder tienen la desfachatez de llamarlo democracia. Ahora pretenden imponerlo a nivel mundial. Dentro de este esquema, Bilderberg, ¿os canso? No. Dentro de este esquema, Bilderberg es una de las instancias decisorias, quizá la más revelante con perfil público, que conduce, mejor dicho, que nos empuja y arrastra hacia ese sueño mesiánico de dirigir un gobierno mundial, o sea, un gran hermano, ¿no? El ojo que todo lo ve, que todo lo controla. Así que olvidémonos del priorato de Sion, los reptilianos y otros cuentos para asustar a niños, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera. Esos grupos al más alto nivel no son nada. El Club Bilderberg es real porque existe. Reyes financieros, CEOs de grandes corporaciones, anónimos, muchos de ellos que visten trajes caros y se citan en despachos y salas de reuniones del más alto nivel. Ya queda poco, ¿eh? Cierto o no, nuestro mundo está siendo dominado. ¿Por quiénes? Es muy probable que por todos o por ninguno. Puede que se trate de muchas élites o de una sola. Dime si el día de mañana descubrimos que estamos atrapados en un mundo que nos engaña, ¿cómo reaccionaríamos? Estas son preguntas que lanzo para que podamos opinar. Si deseáis más información, que hay mucha, os recomiendo El Imperio Invisible, el Instituto Tavistock o el Club de los Inmortales, Daniel Stulin. Yo lo tengo en casa, el libro, si os interesa leerlo lo puedo traer un día. La consideración final de Stulin pone los pelos de punta. Dice, nos encontramos en una encrucijada y del camino que tomamos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estado-Nación o como un montón de esclavos subyugados. Las fuentes de estos libros son Daniel Stulin y me parece que aquí ya termino. Ya está, ya he terminado.